Estamos con nuestra serie acerca de una iglesia viva. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 3. El título para el sermón en esta mañana es un mensaje claro que es lo mejor que la iglesia tiene para dar. Un mensaje claro es lo mejor que la iglesia tiene para dar. Ese es el título del sermón para esta mañana. Nuestro texto está en Hechos capítulo 3. Recordemos que estamos haciendo un estudio, pero no vamos verso a verso. Así que ahora estamos en Hechos capítulo 3. Vamos a leer los versos 1 al 10. Un relato que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes ya conocemos, pero vamos a repasar. Hechos capítulo 3, verso 1, dice la Escritura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hasta ahí leemos. No vamos a tocar al detalle cada versículo de lo que hemos leído en esta mañana, pero sí vamos a darle un repaso a este relato. Lo primero que dice la Escritura allí en el verso 1, que Pedro y Juan suben al templo a orar, ¿sí? Ese era el único propósito que ellos tenían en ese momento, el propósito específico. Ellos iban al templo a orar, ellos no iban al templo a hacer evangelismo personal, evangelismo explosivo. Ellos iban al templo a orar, ¿sí? Como era la costumbre judía. Esa era la costumbre judía. Aparentemente Pedro y Juan no vieron ningún problema con esto de continuar con la costumbre judía de tener oración en el templo a ciertas horas del día, ¿sí? Ellos pudieran haber dicho o haber pensado: bueno, ya tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, ya tenemos la libertad para entrar a la presencia de Dios en el momento que queramos, a la hora que queramos, desde el lugar que queramos. No necesariamente tiene que ser desde el templo, ya podemos hacerlo desde nuestra casa, desde donde sea. Pero ellos no tuvieron problema con continuar con esta costumbre judía, y ellos fueron al templo, como era la costumbre, a orar. Algo que es interesante, y podemos notar que Pedro y Juan no iban al templo a la hora del sacrificio. También era costumbre ir al templo a la hora del sacrificio, pero ellos van a la hora de la oración, que era seguida a la hora del sacrificio de la tarde, ¿sí? Ellos, sobre todas las cosas, algo que ellos sí tenían en claro es que el tiempo de los sacrificios ya había terminado. El sacrificio mayor había sido cumplido en Cristo, y ya los sacrificios habían quedado atrás. Dice que yendo ellos allí al templo, se encontraron con un hombre que era traído, dice el verso 2, un hombre cojo de nacimiento, en el que ponían cada día a la puerta del templo, ¿sí? Para que pidiese limosna. La palabra adecuada para definir a este hombre, ¿sí?, imposibilitado es la palabra tullido, ¿sí? No sé si han escuchado esta palabra, ¿sí? Un tullido es una persona que está imposibilitada para moverse, ¿sí?, o para mover algunos de sus miembros. Es tullido. Lo que dice la Escritura, el texto, es que este hombre era traído cada día a las puertas del templo por años.
Él había nacido así, así que desde su nacimiento, desde que él pudo, le llevaban a las puertas del templo de la Hermosa para que él pidiese limosnas de los que pasaban por allí. Pudiéramos decir de alguna manera que este hombre estaba en un lugar estratégico, si queremos decirlo de alguna manera. Él estaba en un lugar estratégico para pedir limosnas. Si nos ponemos a pensar, de seguro había muchos religiosos que llegaban al templo, de aquellos religiosos que hacían cosas para ser vistos de los hombres. Y a más de uno le venía bien hacer alguna obra de caridad, ¿sí?, como acto religioso para ser visto de los demás. Así que este hombre ahí podía beneficiarse de esto. Había otros que eran religiosos y cumplían con ciertas caridades pensando que probablemente podían obtener algún favor de Dios. Así que este también podía, digamos, de alguna manera beneficiarse de esta manera. Estaba en un buen lugar allí a la puerta del templo para pedir limosna. Dice el verso 3 que cuando Pedro le vio, él les rogaba que le diese limosna. Cuando Pedro y Juan pasaron por allí, él les rogaba que le diese limosna. Y quiero hacer un paréntesis en la petición de este hombre. Un paréntesis en la petición. La petición, su ruego por limosna, había sido la petición que él había hecho durante toda su vida. ¿Sí? Él, si queremos decirlo de alguna manera, él ya tenía su speech armado. ¿Sí? Él no tenía que estar pensando qué es lo que les iba a decir a aquellos que pasaban por ahí. Él ya sabía lo que él necesitaba, él ya sabía lo que iba a decir, lo tenía ya hasta en su inconsciente. A cada persona que pasaba por allí, él le pedía una limosna. Aunque probablemente en ese tiempo, aún en los últimos tiempos que él estuvo allí, él ha tenido la posibilidad de cambiar su petición. Él ha tenido la posibilidad de cambiar su petición, pero no la ha hecho. Si nos ponemos a pensar un poquito, hasta no hace muchos días atrás, Cristo entraba por las puertas de ese templo. A menudo Cristo iba al templo a orar, Cristo iba al templo a enseñar, Cristo iba al templo, purificó el templo al menos 2 ocasiones. ¿Sí? Echando a los cambistas, a los que estaban haciendo negocios allí. Cristo acostumbraba a ir al templo, a veces hacía sanidades. De seguro este hombre había oído hablar de Jesús. De seguro se había encontrado en algún momento con Cristo. Cristo pasaba por allí, por donde este hombre estaba cada día de su vida. Cristo era una persona que no pasaba por inadvertida. Todo el tiempo las multitudes le estaban rodeando, estaban queriendo estar junto a él por lo que él predicaba, por lo que enseñaba, por lo que él hacía. Muchos querían obtener algo de Cristo, así que Cristo estaba en boca de todos, todos le rodeaban. Es imposible que este hombre no hubiese conocido a Cristo, que Cristo no hubiese pasado por frente de él. La pregunta es, ¿por qué este hombre no fue sanado por Cristo? Cristo habrá pasado por allí, por enfrente de él, en más de una ocasión. Cristo no era aquel que se rehusaba a hacer sanidades. Cuando alguien venía a Cristo rogándole por sanidad, no encontramos prácticamente casos en las Escrituras en que Cristo se rehúse a hacer sanidades. La cuestión es que este hombre podía haber cambiado su petición, pero este hombre no fue sanado por Cristo. No solamente eso, yo creo que al ver a Pedro y a Juan entrando al templo, quizás hasta él pudiera reconocer a Pedro y a Juan. ¿Quiénes eran? Aquellos que andaban con Jesús, aquellos que habían recibido poder para hacer señales, para hacer milagros, incluso para sanar. Incluso este hombre podía haber pedido a Pedro y a Juan que le sanaran. Pero él sigue pidiendo lo mismo que ha pedido desde siempre. Limosna, limosna, ayuda. Dice el verso 6 que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate
y anda. Lo que entendemos es que este hombre cojo sencillamente esperaba ser apoyado, ayudando en la condición misma en la que él estaba. Pero sabemos que, según el pasaje, Dios tenía algo planeado, más importante, más grandioso, más valioso, ¿sí? Dios quería cambiar su condición, pero no solamente su condición física, Dios planeaba cambiar su condición espiritual. El énfasis que yo quiero hacer en esta mañana, hermanos, es sobre lo más importante, como dije en el título, lo más importante que la iglesia tiene para dar. Necesitamos entender que la iglesia debe ofrecerle a las personas lo que las personas en verdad necesitan y no lo que las personas piensan que necesitan. Hay una diferencia muy grande en eso, ¿sí? Entre lo que las personas necesitan y entre lo que las personas piensan o creen que ellas necesitan. A menudo personas vienen a la iglesia buscando el poder solucionar algún problema por el cual están pasando. Por ahí están pasando por problemas físicos, problemas de salud, y recibimos visitas en la iglesia de personas que están buscando ser sanadas, buscando que la iglesia ore por ellos, buscando a Dios de alguna manera con el objeto de ser sanados físicamente. Pero como iglesia entendemos que la primera necesidad que ellos tienen es la sanidad del alma, la sanidad espiritual, y eso es algo que necesitamos tener en cuenta. Personas vienen a la iglesia buscando salir de un problema económico. Aún personas vienen a menudo a la iglesia buscando que se las ayude económicamente. Pero como iglesia necesitamos estar seguros y convencidos que la primera necesidad que tienen es la de la pobreza espiritual. Y esa es la necesidad que necesitamos atender como iglesia. La pregunta en esta mañana es: ¿de qué vale si le damos algo material, pero pasamos de largo en lo espiritual? ¿De qué vale? Necesitamos tener en cuenta que la gran mayoría de la gente en realidad no sabe lo que necesita. Ellos creen que saben, pero en realidad no saben qué es lo que están necesitando. Algunos vienen a la iglesia a buscar lo que creen que necesitan, otros vienen a buscar lo que les gusta. Gente viene a buscar lo que les necesita, hay otros que vienen a buscar lo que les gusta. Esto es muy común. Algunos vienen a la iglesia a buscar emociones, a buscar sensaciones. Algunos vienen a la iglesia a escuchar lo que les agrada escuchar. Y cuando escuchan que se les predica fuerte en contra del pecado en el que viven, ahí ya se molestan, ahí ya se enojan, porque no es lo que a ellos les agrada escuchar. Y lo primero que dicen: a mí no me gusta lo que acá se predica, a mí no me gusta lo que están diciendo, a mí me ofende, a mí me incomoda. Y la verdad es que es bueno si les incomoda. Es bueno si les incomoda, porque si no les incomoda es porque algo anda mal con lo que la iglesia está predicando. Gloria a Dios por la iglesia que no predica lo que la gente quiere oír, sino que predica lo que la Biblia dice, lo que Dios dice en su palabra. Gloria a Dios por aquellas iglesias que predican únicamente lo que la Biblia dice, porque eso es lo que en verdad la gente necesita. Y eso es lo que la iglesia necesita hacer, lo que la iglesia necesita dar. La gente no sabe lo que necesita, pero la iglesia debe estar muy consciente, muy segura y muy convencida de lo que la gente necesita. Continuando con lo que dijo Pedro, Pedro dijo: no tengo plata ni oro. ¿Cuántos se sienten que están como Pedro? No tengo plata ni oro, No tengo plata ni oro, era cristiano. No tengo plata ni oro. ¿Saben que lo importante no es que la iglesia tenga dinero para dar? Eso no es lo más relevante. No es un problema, no es deshonroso para la iglesia si la iglesia tiene que decir:
no tengo plata ni oro para dar. Si viene un necesitado y la iglesia no tiene, no es deshonroso para la iglesia, porque eso no es lo importante que la iglesia tiene para dar. Lo importante es que la iglesia pueda decir, como dijo Pedro, lo que tengo te doy. Eso es lo importante, lo que tengo te doy. Y allí claramente poder presentar a Cristo, a Jesús de Nazaret, como lo presentó Pedro, ¿sí? Eso es lo que realmente cuenta y eso es lo que realmente la iglesia necesita y lo que las personas necesitan. Lo más grande que nosotros podemos tener es el mensaje de salvación para dar. Eso es lo más grande, lo más valioso que como iglesia tenemos. La salvación en Cristo, eso es lo más grande que tenemos para soltar. Pedro soltó lo más grande y lo más preciado que él tenía. Como iglesia, lo más preciado que tenemos es la salvación y eso es lo que necesitamos soltarle a la gente. Lo más preciado que tenemos para dar no es dinero. Lo más preciado es la salvación. Y hay de aquella iglesia que pasa de largo en esto. Porque tristemente necesitamos reconocer que hay iglesias que se están ocupando de esto y aquello, pero están pasando de largo con lo más importante que necesitan hacer, con lo más importante que necesitan soltar. Lo que Pedro le dio a este hombre fue algo mucho más grande que una simple sanidad física, porque algunos están leyendo el pasaje y están pensando, bueno, Pedro le dijo lo que tengo te doy, lo mejor que tengo para darte, y algunos están viendo solamente que Pedro le sanó físicamente, pero eso no es así. Esto no es así. ¿Tú crees que cuando Pedro le dijo a este hombre, lo que tengo te doy, Pedro se refería a la salud física? ¿Tú crees que eso era lo más valioso que Pedro tenía para dar? Porque al igual que la iglesia, lo más valioso que Pedro tenía para dar era a Cristo. Compartir la salvación. La sanidad física que tuvo este hombre simplemente fue un resultado de la fe que él puso en Cristo. Simplemente fue eso, un resultado de la salvación que él tuvo. La sanidad física no fue lo más importante que él recibió. La salvación fue lo más importante que él recibió. El gran milagro aquí en este evento no es que este hombre haya sido sanado físicamente, que este hombre haya terminado caminando. El gran milagro de este evento es que este hombre salió glorificando a Dios, que este hombre fue salvo en aquella hora. Su fe fue puesta en Cristo. La fe de este hombre no fue puesta en Pedro, la fe de este hombre no fue puesta en Juan, la fe de este hombre fue puesta pura y exclusivamente en Jesús de Nazaret, a quien Pedro estaba anunciando. Dice los versículos 7 al 10, no vamos a leer, pero dice que me gusta cómo lo describe porque se nota que fue escrito por un médico. Siempre Lucas está dando detalles como médico que él es. Entonces dice que se le afirmaron los pies y los tobillos y que él comenzó a andar, a saltar. Y eso fue lo más importante. No fue lo más importante, aunque sí recibió la sanidad física, que él haya comenzado a caminar, que haya comenzado a saltar, no fue lo más importante. Lo más importante fue que él siguió a Pedro hasta dentro del templo. Imagínense, él nunca había podido entrar al templo, pero ahora él está allí en el templo, acompañando a Pedro y a Juan. Y ahora él está glorificando a Dios, dando gloria a Dios, y eso es lo más importante de este evento, que él fue salvo en aquella hora y ahora está en el templo, en la casa de Dios, donde nunca había podido estar, y está dando gloria a Dios. Saben que este evento, este relato es un relato muy similar a aquel relato en que Cristo está dentro de una casa,
las multitudes estaban allí, la casa estaba desbordada de gente. Y dice que un grupo de amigos le subieron al techo a aquel paralítico, abrieron el techo, lo bajaron delante de Jesús. Y dice la Escritura que Cristo, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Un relato similar. Un hombre que tomó su lecho se fue glorificando a Dios de la misma manera que éste estaba dando gloria a Dios. Lo importante del evento no era que ellos ahora podían caminar, sino que ellos estaban dando gloria a Dios. Ellos habían sido salvos. Un mensaje claro para dar, un mensaje claro para dar. Lo mejor que la iglesia tiene, un mensaje claro para dar. Acto seguido a este evento, lo que ocurrió, y quiero que vamos a leer algunos versículos, pero lo que ocurre aquí, sucedió un milagro y las multitudes comenzaron a juntarse. La gente siempre es curiosa. Cuando algo pasa, la gente siempre sale a la vereda a ver. La gente siempre quiere chusmear, quiere saber qué es lo que está pasando. Entonces se juntan las gentes. Y cuando se juntan las gentes, un predicador, ¿qué es lo que hace? Predica. Eso es lo que hace un predicador. Cuando se juntan las personas, el predicador aprovecha y predica a las personas que están juntados. Y eso es lo que va a hacer Pedro. Pedro vio la posibilidad. Se han juntado muchos a causa de este milagro que ha acontecido. Pedro va a aprovechar que las multitudes se juntaron y él va a dar lo más importante que él tiene para dar. Él va a dar un mensaje claro a las multitudes. Vamos a leer algunos versículos rápidamente. Dice el mismo capítulo 3. Ahora el verso 11. Continuamos leyendo rápidamente. Dice 3:11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí está Pedro dando lo más grande, lo más preciado que él tiene, un mensaje claro de Jesucristo de Nazaret. Pedro comienza a hablarle a las multitudes acerca de Jesús. Lo tremendo del sermón de Pedro, lo más importante, lo más valioso, el énfasis del sermón de Pedro, no era Pedro mismo, no era el milagro que Pedro había hecho, se trataba pura y exclusivamente de Jesús. De eso se trataba el mensaje que Pedro estaba predicando. No estaba predicando de cómo sanó al paralítico. Las multitudes están allí y están queriendo curiosear de qué fue lo que pasó, y Pedro podía haber comenzado a hacer alarde. Sanamos al paralítico.
Pero lo importante no era Pedro. Lo importante era dar el mensaje claro de la salvación. No importa lo que la gente vino a buscar. No importa para qué se reunieron. Ellos que por ahí querían que se les cuente una linda historia de cómo sucedió el milagro. Pero Pedro no iba a perder tiempo en eso. Pedro iba a aprovechar que se juntaran las multitudes para contarles de lo que realmente valía la pena. Así que el centro del mensaje era Cristo. Es muy triste que hay muchas iglesias que han cambiado el centro del mensaje. Muchas iglesias están cambiando el centro del mensaje que debiera ser Cristo. Pero ahora vemos que muchos están poniendo énfasis en otras cosas en lugar de poner a Cristo como énfasis. Están poniendo énfasis en la sanidad, están poniendo énfasis en la prosperidad, poniendo énfasis en los sentimientos, poniendo énfasis en las buenas obras para ser salvo, poniendo énfasis en la caridad, etcétera, etcétera. Predicando, si se quiere decir, evangelios diferentes, que está condenado por Dios y por las Escrituras. Dice Gálatas 1, cualquiera que predicare un evangelio diferente, ese sea anatema, separado de Cristo, maldito. Maldito aquel que predica un evangelio diferente. El evangelio que no incluye a Cristo no salva. El evangelio que no incluye a Cristo no salva. No tiene valor, de nada sirve. Pedro está predicando a Cristo claramente. Y él deja bien claro de quién está hablando. ¿De qué Cristo está hablando? Dice que en el verso 13, Pedro les dice que él está hablando de Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste. De ese Jesús. Pedro no solamente está hablando de Cristo, sino que Pedro ahora está poniendo la culpabilidad donde debe estar. Él está poniendo la culpabilidad donde debe estar. Allí, en los judíos. Pilato, el gobernador romano, estaba resuelto a poner a Cristo en libertad, pero aquella multitud judía insistió en crucificar a Cristo. No solo los judíos eran responsables de la muerte de Cristo, los romanos gentiles eran culpables también y responsables de la muerte de Cristo. Los romanos no hubieran crucificado a Cristo sin la presión de los líderes judíos, pero tampoco los judíos hubieran crucificado a Cristo sin la aprobación romana. Tanto los unos como los otros eran responsables de la muerte de Cristo. Vemos que Pedro era audaz al predicar el evangelio. Pablo le dice a Timoteo que a la hora de predicar el evangelio uno no debe ser cobarde, no debe tener espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Así que, si se quiere, de alguna manera Pedro está siendo osado al predicar claramente a Cristo y al señalar la culpabilidad de estos que están aquí rodeándole. Incluso cuando Pedro les está predicando, ahí vemos en el texto una y otra vez Pedro utiliza la palabra vosotros, porque vosotros sois los culpables. Vosotros entregaste, vosotros negaste al santo, al justo, vosotros pediste que se diese un homicida, mataste al autor de la vida, vosotros, ustedes lo hicieron, ustedes son los responsables. Algo que también es triste y es lamentable, que hay muchas iglesias con temor de predicar el mensaje completo, tal cual es, de anunciar la culpabilidad por miedo al que dirán, por miedo a que la gente se ofenda, ¿sí? Entonces están ahí preocupados de que si la gente se va a incomodar, si a la gente no le va a gustar. Y como les dije, si la gente no se ofende, es porque falta algo en el evangelio. Porque el evangelio habla claramente de los pecados del hombre. Y el hombre tiene que entender su culpabilidad.
El Señor espera de su iglesia que no minimice la culpabilidad del hombre a la hora de hablar del pecado del hombre. El Señor espera de la iglesia que no tenga temor al anunciar el Evangelio, ¿sí? Que no diluya el Evangelio como para que la gente no se ofenda. Necesitamos anunciar el Evangelio claramente y poner al hombre en la condición donde Dios lo ha puesto, con la culpa que el hombre tiene. Dios espera del hombre, de la iglesia, que muestre al hombre su condición. Cuando pienso en esto me recuerdo de Jonás entrando por Nínive, osadamente también, gritando a los cuatro vientos: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Tremenda osadía para hacer eso. Así Dios espera que sea su iglesia. Dios le dice a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Así quiere Dios que nosotros hagamos, que anunciemos claramente al hombre su condición. Eso es un mensaje claro, eso es lo que incluye un mensaje claro. Otro aspecto del Evangelio verdadero, el Evangelio que Pedro estaba predicando, es que el Evangelio trata de la fe en Cristo. Trata de la fe en Cristo. Dice que el verso 16, por la fe en su nombre, por la fe en Cristo, por la fe en el Hijo de Dios, dice, este ha recibido completa sanidad. Realmente, como dijimos, la verdadera fe había sido ejercitada en este hombre en aquella hora, en aquel momento en el que fue sanado. Y él no fue sanado por la fe en Pedro ni por la fe en Juan, como dijimos, sino que fue sanado por la fe en Cristo Jesús. La única fe que salva es la fe en Cristo, la fe en el objeto correcto, que es Cristo. Y la fe es personal, porque no fue la fe de Pedro, no fue la fe de Juan, sino la fe de este hombre mismo, la que le salvó. A lo largo de las Escrituras encontramos una y otra vez, no nos vamos a detener, pero encontramos una y otra vez que el hombre es justificado por la fe en Cristo. La única manera que el hombre puede ser justificado es por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la única manera para ser salvo. El hombre no puede ser salvo por las obras, como algunos están ahí predicando. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. De hecho, no puede hacer nada por sí mismo más que escuchar la voz de Dios llamándole a ser salvo y poner su fe en Cristo. El Evangelio verdadero incluye un genuino reconocimiento de culpa. El Evangelio verdadero trata con la fe en Cristo y con un genuino reconocimiento de culpa. Pedro le dice a las multitudes: yo sé que por ignorancia lo habéis hecho. Versículo 17, Pedro les dice: sé que por ignorancia lo habéis hecho. Pedro reconoció que ellos clamaron pidiendo la ejecución de Cristo en ignorancia. Sin embargo, el pecar en ignorancia no los hizo inocentes. El pecar en ignorancia no los hizo libres de culpa. Y esto nos muestra claramente que si pecamos en ignorancia sigue siendo pecado delante de Dios. Pedro no minimizó el pecado, no justificó a estas personas por haber pecado en ignorancia. El pecado ofende a Dios, sea a sabiendas, sea adrede, siempre el pecado ofende a Dios y nos separa de Dios. Y necesitamos recordar esto, porque siempre que estamos predicando el Evangelio, compartiendo con otros, siempre están aquellos que están diciendo: yo no sabía que era pecado. Yo no sabía que era pecador. Que tú no sepas que eres pecador no quiere decir que no estás condenado por el Señor. La ignorancia no libra a nadie de culpa. La ignorancia no es excusa. La ignorancia no justifica. Lo único que justifica es
el reconocimiento de la culpa, la fe puesta en Cristo y la confesión de pecado. Luego de presentarles a Cristo y señalarles la culpabilidad, Pedro lo que hace es llamarles al arrepentimiento. Llamarles al arrepentimiento fue lo mismo que hizo en su primer sermón allí en Hechos capítulo 2, llamarlos al arrepentimiento. Pedro les dice: arrepentíos y convertíos. Verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De la misma manera que en el primer sermón Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense. Ahora Pedro les está diciendo: arrepentíos y convertíos. Pedro hizo que el término arrepentido sea un término de esperanza. Siempre que estamos hablando de la salvación en Cristo, estamos hablando de esperanza. Siempre. Pedro les dice: arrepentidos, y arrepentidos trata con un cambio de conducta, con un cambio de parecer. Si yo antes iba en aquella dirección, ahora me doy la vuelta y voy en una dirección completamente diferente. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es confesión de pecado y seguir haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de conducta. Algunos piensan que arrepentimiento es sentirse triste, que arrepentimiento es sentir un poco de pena, de lástima por uno mismo, por las cosas que ha hecho, y si ahí sintió un poco de culpabilidad, ahí se arrepintió. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de conducta. Pedro dijo: arrepentíos y convertidos. El arrepentimiento genuino lleva a la conversión. Y la conversión habla de lo que Dios hace en nuestra vida. Una nueva criatura. La conversión no es un dar vuelta a la página. La conversión es algo nuevo. Dice 1 Corintios 5:17, así que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Eso es la conversión. Somos nuevas criaturas. Eso es la conversión. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. ¡Qué esperanza! Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Arrepentidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tremenda esperanza. El mensaje de salvación es un mensaje de esperanza. Cuando la gente viene a la iglesia buscando bienestar económico, cuando la gente viene a la iglesia buscando bienestar físico, no es lo más importante que ellos necesitan. ¿Saben que la gente está completamente desesperanzada? La gente que con problemas de salud ha perdido las esperanzas prácticamente. Personas que han ido de un hospital a otro, de un médico en otro, buscando esperanza y no han encontrado. Personas que han fracasado económicamente han perdido las esperanzas. El único que da esperanza es Cristo. Un médico no te puede dar esperanzas. Un trabajo nuevo no te va a dar esperanzas, no puede cambiar las cosas. El único que puede cambiar las cosas es Cristo. Y Cristo es el mensaje, o es lo más importante que tiene la iglesia para dar. Ahora algunos estarán pensando, este es un buen mensaje para el pastor. Porque ¿quién predica en el púlpito? ¿Quién predica para la iglesia? El pastor. Entonces este es un mensaje para el pastor, porque el pastor es el que se tiene que preocupar de dar un mensaje claro a los que vienen. No es la idea del sermón, hermanos. Si es lo que tú entendiste mal. La pregunta en esta mañana: ¿tú eres parte de una iglesia
que da lo más valioso que tiene para dar. El formar parte de una iglesia que da lo más valioso que tiene para dar no es venir a sentarse a escuchar un buen mensaje. No. Es salir allí a tu vecino, salir allí a tu compañero de trabajo, salir allí a tu familia y dar lo más valioso que tú tienes para dar. La realidad es que si tú tienes un compañero de trabajo de hace años y él no sabe de Cristo, tú estás pasando de largo. Si tú tienes un vecino que ha sido el mismo por años y él no sabe de Cristo, tú estás pasando de largo. Qué triste si Juan y Pedro hubiesen pasado de largo, tan solamente le hubieran tirado una moneda y hubiesen entrado al templo. Nada hubiese cambiado para este hombre. Así de triste es cuando tú y yo nos callamos lo más importante que tenemos para dar. Como iglesia, necesitamos ser esa iglesia que comparte y da lo más precioso que tiene. Hermanos, el ser humano por naturaleza se encuentra tullido espiritualmente. Tullido espiritualmente. Sin la posibilidad alguna de entrar a la comunión con Dios, de entrar a la presencia de Dios por sí solo. Como este hombre que no podía entrar al templo por sí solo, de la misma manera, el ser humano está tullido espiritualmente, no tiene posibilidad alguna de entrar a la presencia de Dios si no hay alguien que le presente a Jesús de Nazaret. Ese alguien somos nosotros. El hombre tullido espiritualmente no va a poder entrar a la presencia de Dios hasta que no conozca al mediador, a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como iglesia, somos los encargados de presentarle a este mundo a ese mediador que es Cristo. Cuando la iglesia haga eso, personas se van a salvar. Personas van a salir saltando, dando gloria a Dios. Como dice el Salmo, que Dios afirma nuestros pies cuando nos saca del hoyo, afirma nuestros pies, pone nuestros pies sobre la peña y Él pone un cántico nuevo en nuestra boca. Eso va a pasar cuando la iglesia comience a dar lo más valioso que tiene para dar. Espero, hermano, ¿sí?, que tú puedas estar siendo parte de esa iglesia que da lo más grande que tiene para soltar, a Cristo. A Cristo. La gente necesita esperanza y la esperanza es Cristo. Está bien si oramos por alguien que tiene problemas físicos, está bien si oramos por aquel que tiene problemas económicos, pero si hacemos esto y no oramos por su condición espiritual, seguimos pasando de largo. Tengamos cuidado con esto. Una iglesia bíblica, una iglesia verdadera, una iglesia viva, es aquella iglesia que no pasa de largo, sino que da lo más importante que tiene para dar, que es a Cristo. ¿Amén? Padre, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos